la promesa de el libertador, la promesa del Salvador. Y toda esta promesa, como hemos estado viendo, es una promesa que no quedó en el aire, como si Dios hubiese hecho una promesa y no hubiese dado durante el tiempo de espera de esa promesa señales, cuadros, figuras, prototipos de esa promesa o del cumplimiento de esa promesa. Antes lo que estamos viendo es que el Señor, en el tiempo de esperar esa promesa, Dios ha dado a los hombres señales, ha dado figuras, ha dado prototipos para que cada generación entienda lo que implica esa promesa de un Salvador venidero, de un libertador venidero. Y nosotros lo hemos estado viendo a través de las provisiones que Dios ha dado para que el hombre no muera eternamente. Pieles de corderos, corderos inocentes cuya sangre es derramada para el pecador, para cubrir el pecado del pecador, un arca con una sola puerta de salvación, un cordero pascual cuya sangre fue untada en los postes, en el dintel de las casas del pueblo de Israel en Egipto, una roca en donde Dios fue herido, por decirlo de alguna manera, para que el pueblo pudiese tener abundantes aguas brotando para su vida. Un maná enviado del cielo para la salvación de los hombres, para la vida de los hombres. Y así hemos estado avanzando y moviéndonos en esta única historia, todo girando en torno a esa única promesa de redención en un Salvador que se ha prometido. Bueno, la última vez que estuvimos compartiendo, es decir, el martes, estuvimos mirando cómo el pueblo de Israel, después de salir de Egipto, llega a un punto, podríamos decir un punto medio, entre Egipto y la tierra prometida. Egipto en el sur, la tierra prometida en el norte. Recordarán el mapa que estuvimos revisando el día martes. Ellos van camino a la tierra prometida, porque Dios va a cumplir su promesa de darles una tierra, ya está cumpliendo la promesa de una gran descendencia, y a través de esa descendencia todavía está en el futuro la promesa de un libertador que bendeciría todas las familias de la tierra. Pero ese libertador va a venir cuando este pueblo esté ya en su tierra. Pero antes de llegar a la tierra prometida, hay un punto central importante, el monte Sinaí, que en el mapa anterior lo pudimos ubicar. Este punto, el punto del Sinaí, es muy importante. Déjenme decirles que hay dos cosas importantes, dos grandes lecciones que el pueblo va a tener que aprender. El pueblo de Israel va a tener que asimilar antes de entrar a la tierra prometida. Así que Sinaí constituye un punto geográfico de aprendizaje para el pueblo de Israel en su peregrinaje en el desierto antes de llegar a la tierra que Dios prometió a Abraham y a su descendencia. Así que el Sinaí es un punto importante en todo este recorrido, en toda esta historia, porque dos grandes lecciones el pueblo de Israel va a tener que aprender. Y recordemos, como vimos el martes, que allí en el Sinaí, Dios quiso entrar en pacto con el pueblo de Israel. Y las condiciones o los términos de este pacto, de esta relación especial de amor en la cual Dios quiere entrar con su pueblo Israel, implican que Dios va a hacer de esta nación una nación exaltada por sobre las demás naciones. Esto lo puede hacer Dios porque Dios es el dueño de toda la tierra. Que esta nación va a ser una nación sacerdotal, es decir, que va a ser una nación mediadora entre Dios y los hombres, y ellos tienen, como parte de esa alianza o de ese pacto, tienen que obedecer los términos del pacto que Dios va
a darles para que ellos los cumplan. Esos términos no los vimos el martes, esos términos los vamos a ver hoy. Y quiero que nos vayamos ubicando, por favor, en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Sin duda, estamos también muy relacionados con el contenido de este capítulo, particularmente ahora en tiempos en que se avecina la Semana Santa, la que se llama la Semana Santa, la mal llamada Semana Santa. Ahora, creo que estamos relacionados con el contenido de Éxodo 20, porque ha sido muy tradicional en Semana Santa una película, la película de los 10 mandamientos. Allí donde vemos a ese actor, Charlton Heston, interpretando el papel de Moisés con unos efectos que para su época eran loables. Así que no estamos tan desconectados del contenido de Éxodo capítulo 20. Sin embargo, hoy lo que vamos a hacer es ponerlo en su contexto adecuado, y su contexto adecuado es el lugar de esos 10 mandamientos, que son los términos del pacto que Dios quiere hacer con Israel, en la promesa del libertador. Ese es el contexto de los 10 mandamientos. Recordemos que todo lo que estamos viendo aquí está girando en torno a esa única promesa, ese eje central, la promesa de redención, porque ahí es en donde Dios está manifestando su amor. Por eso estamos llamando también a esto la historia del amor de Dios. Así que esto es muy importante, recordar que todas las cosas que nosotros en nuestra vida hemos visto sobre la Biblia, historias inconexas, que allí Noé, por allí Adán, por allí Caín y Abel, por otro lado Moisés, todo esto realmente está configurado en la Escritura en un mismo o sobre o alrededor de un mismo eje, el eje de la promesa de un redentor. Muy bien, recordemos algo. Cuando Dios le encomendó a Moisés comunicarle al pueblo que él quería entrar en un pacto con ellos y que ellos debían obedecer los términos que Dios les dijera en ese pacto, recordemos que la razón que Moisés le llevó a Dios es que el pueblo estuvo muy animado y que dijeron, claro que sí, todo lo que el Señor nos diga, lo haremos. Bueno, ¿qué es eso que tenían que obedecer? Son 10 mandamientos. Vamos entonces a mirar Éxodo capítulo 20. Espero que tengan sus Biblias abiertas allí. Leemos así, Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Noten que en el versículo 2, el Señor, antes de demandar obediencia del pueblo, les recuerda que ese pueblo le pertenece a Dios porque Dios les ha liberado. Así que en ese orden de ideas, primero Dios liberta y después exige obediencia. Ese orden es importante. Lo que Dios libera, lo libera para Él. No lo libera para que luego el pueblo siga haciendo lo que quiere hacer. Cuando Dios libera a alguien, lo hace para que sea de su posesión absoluta. Y por eso, antes de exigirles que le obedezcan en estos mandatos, Dios les recuerda que lo va a hacer porque ellos son propiedad de Dios, al haberlos Dios librado poderosamente. Por eso, antes de los 10 mandamientos, esa introducción es supremamente importante. Ahora sí vamos al primer mandamiento que está en el versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Recordemos que el pueblo de Israel había salido de Egipto y Egipto era una nación para este momento politeísta, es decir, adoraban varios dioses. Eso lo vimos muy claramente a través de esos 10 grandes juicios que el Señor ejecutó contra la tierra de Egipto, contra los egipcios, contra Faraón, todos los cuales apuntaban
contra un Dios falso para quebrantar la fe de los egipcios. Así que el pueblo de Israel, estando en Egipto, también se enfrentó por muchos años, por 400 años y algo más, se enfrentó a la práctica de la idolatría. No estamos diciendo que todos los israelitas cayeron en idolatría, pero sí estamos diciendo que muchos de ellos fueron idólatras, vivieron la idolatría en medio de Egipto. Y el primer mandamiento precisamente es este. Habiendo visto cómo la fe de los egipcios quedó tan humillada, el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, vale la pena también hacer el siguiente comentario. Van a ir a una tierra prometida, pero esa tierra prometida está habitada por pueblos que son idólatras. Por supuesto que Dios los va a expulsar, porque es una tierra que le concedió a su pueblo Israel. Pero también allí van a tener el problema de una cultura idólatra. Así que el primer mandamiento refleja la importancia de tener un solo Dios, el Dios único y verdadero, el Dios creador del cielo, de la tierra y del mar. El Dios que los rescató a ellos es el único Dios verdadero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora miremos el segundo mandamiento, que es el segundo más largo de los mandamientos, que está entre los versos 4 al 6. Dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Todo ese es el mandamiento segundo. Y si ustedes notaron, el segundo mandamiento se parece mucho al primero. El primero dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, y el segundo dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es decir, son muy parecidos porque los dos ciertamente hablan de idolatría. Pero, ¿cuál es la diferencia para que sean dos mandamientos distintos? Bueno, cuando el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, allí lo que Dios está exigiendo al pueblo de Israel es que deben adorar a un solo Dios. Deben rendirle servicio y adoración a un solo Dios. Pero en el segundo, cuando les dice: no se hagan ninguna imagen ni semejanza, y todo lo que leímos, no les está diciendo que deben adorar a un solo Dios, sino les está diciendo cómo deben adorar a ese Dios. Ahí está la diferencia. Mandamiento primero: ¿qué Dios es el que deben adorar? Es decir, el Dios verdadero que los sacó de Egipto. Pero el segundo mandamiento es cómo deben adorar a ese Dios. Y el cómo deben adorar a ese Dios es no a través de imágenes que ellos se hagan, ni a través de su propia imaginación. Es decir, que lo que se prohíbe en el segundo mandamiento es adorar a Dios como yo me imagine, como el israelita se imagine que debe adorar a Dios. No puede adorarlo inventándose formas para adorar a Dios. Ahí está la diferencia entre el primer y segundo mandamiento. Ciertamente los dos hablan de idolatría, pero los enfoques son diferentes. El primero es: ¿a quién se debe adorar? No tendrás dioses ajenos delante de mí, al Dios verdadero. Pero el segundo mandamiento es cómo se debe adorar a ese Dios, no como el pueblo se imagine, no como a algunos se le ocurra, sino que debe ser de acuerdo a los parámetros de adoración que Dios establece. Con ese segundo mandamiento, lo que Dios está diciendo es que Él no solo quiere que los hombres le reconozcan como el único Dios, sino que quiere que le reconozcan como aquel que tiene el derecho de decir cómo quiere ser adorado. El hombre no tiene esa prerrogativa o ese derecho de inventar
cómo adorar a Dios. Entonces, ahí están esos dos primeros mandamientos. Tercer mandamiento lo encontramos en el versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Este mandamiento prohíbe al pueblo de Israel que esté diciendo Dios, que esté disparando a diestra y siniestra con su boca el nombre de Dios sin pensar en la majestuosidad de ese nombre. Como por ejemplo, en nuestra cultura, que la palabra de Dios es tan usada, ¿no? Entonces, gracias a Dios, si Dios quiere, Diosito lindo, para todo es Dios. Eso es precisamente lo que el tercer mandamiento le prohibía a Israel, que mencionaran el nombre de Dios sin pensar en la magnitud y en la majestuosidad de ese nombre. De tal manera que estaba prohibido decir Dios si no se iba a pensar en ese nombre. Ese es el tercer mandamiento. Cuarto mandamiento, que es el mandamiento que va desde los versos 8 al 11, un mandamiento largo, dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, bendijo Dios el día de reposo y lo santificó. Hasta ahí va el cuarto mandamiento. Y este cuarto mandamiento es aquel en el cual Dios demandó que su pueblo aparte un día a la semana, en este caso el séptimo día, para dedicarse al reposo físico y en el alma y contemplar al Dios creador, contemplar al Dios salvador que los sacó de Egipto. Es un día para su adoración, es un día para descansar en él, es un día para reposar en él. Este es el cuarto mandamiento. Y con el cuarto mandamiento tenemos los mandamientos que podríamos llamar verticales. ¿Por qué verticales? Porque son los 4 mandamientos que hablan de la relación entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios. Es decir, lo que el hombre debe obedecer con respecto a Dios directamente. Por eso los 4 primeros mandamientos son los mandamientos verticales. Describen la relación que debe haber entre el hombre y Dios. Una relación de obediencia directa a Dios. Luego, el quinto mandamiento nos va a comenzar a hablar de los mandamientos horizontales. ¿Qué quiero decir con horizontales? Es decir, aquellos en los cuales Dios quiere ser obedecido en la relación entre el hombre y su prójimo. Por eso, horizontales. Los 4 primeros, verticales, Dios, el hombre y Dios. Los 6 últimos, horizontales, el hombre y su prójimo. Y así entonces tenemos los mandamientos en 2 tablas, la primera tabla y la segunda tabla. En la primera tabla, los mandamientos verticales, el hombre y Dios. En la segunda tabla, los mandamientos horizontales, el hombre y su prójimo. Así que los 4 primeros mandamientos, que son los verticales, se pueden resumir en amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y los 6 últimos mandamientos, que son los mandamientos horizontales, es decir, el hombre y su prójimo, se pueden resumir en y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuáles son esos 6 últimos mandamientos? Vamos a leer el quinto mandamiento, versículo 12.
Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Este mandamiento llama a los hijos a honrar a sus primeros prójimos, que son sus papás, su padre y su madre. La palabra honra significa valorar tanto externa como internamente a los padres. Vamos con el mandamiento sexto. Está en el versículo 13. No matarás. Vamos con el mandamiento séptimo. Está en el verso 14. No cometerás adulterio. Mandamiento octavo, en el verso 15. No hurtarás. Mandamiento noveno, verso 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y mandamiento décimo, versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y así tenemos entonces 10 mandamientos. Vuelvo y reitero, los 4 primeros mandamientos que podemos llamar verticales, la primera tabla. El hombre y Dios. Y los mandamientos horizontales, los de la segunda tabla. El hombre y su prójimo. Bueno, aquí tenemos los 10 mandamientos, que son los términos del pacto que Dios quiere proponer en el Sinaí, o que propone, de hecho, en el Sinaí, a su pueblo Israel. Recordemos que antes de que Dios hubiese expuesto estos 10 mandamientos, el pueblo ya había dicho, a través de Moisés, todo lo que tú digas, lo obedeceremos. Bueno, aquí están estos 10 mandamientos, y entonces, a la luz de lo que ellos dijeron, esto es lo que ellos deben obedecer, y es en lo que se comprometieron a obedecer. Recordemos que la parte de Dios en este pacto es engrandecer esta nación, en las formas en que lo estudiamos. Quiero que miremos algo muy interesante en el versículo 18. Porque antes de que Dios proclamara los 10 mandamientos, los términos de este pacto, el pueblo estaba muy animado. Recordemos, el pueblo dijo, todo lo que nos digas, Señor, haremos. Lo dijeron a través del mensajero, a través de Moisés. Pero ahora miremos la reacción del pueblo en el versículo 18. Dice así, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Quiero que vayan notando, por favor, las reacciones tan diferentes antes de los 10 mandamientos, después de los 10 mandamientos. Antes de los 10 mandamientos, un pueblo muy animado, diciendo, todo lo que nos digas, obedeceremos. Después de los 10 mandamientos, un pueblo que se echa para atrás. Retrocede. Se pone lejos. Y dice el verso 19. Que dijeron a Moisés. Habla, dijo el pueblo a Moisés. Habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Qué cambio tan dramático en la actitud del pueblo antes de escuchar los 10 mandamientos y después de escuchar los 10 mandamientos? Reitero, antes de los 10 mandamientos, un pueblo muy animado, muy vigoroso en obedecer al Señor. Ahora, después de los 10 mandamientos, este pueblo retrocede, este pueblo se aterra de escuchar a Dios, y este pueblo reconoce que si Dios sigue hablando con ellos directamente como lo está haciendo desde el Sinaí, acaba de hablar estos 10 mandamientos, el pueblo sabe que van a morir. Hay un reconocimiento generalizado entre el pueblo de que van a morir. La pregunta es,
¿Qué ocasionó ese cambio de actitud del pueblo de Israel antes de los 10 mandamientos y después de los 10 mandamientos? ¿Qué fue lo que vieron mientras Dios proclamaba sus 10 mandamientos, los términos del pacto? Algo entendieron, algo vieron que los aterró y que les hizo reconocer su pecaminosidad al punto de que dijeron, vamos a morir. Antes de que Dios proclamara sus 10 mandamientos, el pueblo está muy confiado y dicen, todo lo que Jehová nos diga, haremos. Ahora no, la actitud ha cambiado. Quiero dedicar estos minutos para explicar qué fue lo que ellos entendieron, que no se ve aquí. Y déjenme decir algo. Si hoy, cuando nosotros vemos las películas sobre los 10 mandamientos, o en un día como hoy en que hemos escuchado los 10 mandamientos, tal vez muchos de los que están allí del otro lado de esta pantalla, hasta hoy escuchan los 10 mandamientos, o tal vez los habían escuchado, pero no en su orden bíblico. Pero si hoy entendiéramos lo que el pueblo entendió al escuchar los 10 mandamientos, también retrocederíamos aterrados, con pavor, si pudiéramos entender qué entendieron ellos al escuchar los 10 mandamientos. Con esto sugiero que, aunque hemos escuchado los 10 mandamientos, no hemos entendido el peso que los 10 mandamientos tienen dictados por Dios, expuestos por Dios al hombre. No. Creo que hemos entendido mal los 10 mandamientos. Es lo que voy a intentar hacer en estos minutos. Tratar de explicar a la luz de las Escrituras realmente qué significan los 10 mandamientos, como para que el pueblo, al escucharlos, haya retrocedido, y que debería ser lo mismo que debería pasar en tu caso o en el mío al escucharlos por primera vez. Así que quiero que lo miremos. Un primer pasaje que quiero que veamos es Hebreos. Vamos allá al Nuevo Testamento, casi al final, y nos ubicamos en el libro de Hebreos. Y quiero llevarlos a este libro por una razón. Este libro, en un versículo, nos va a aclarar dónde estuvo el problema para poder comenzar a entender por qué el cambio de actitud del pueblo de Israel cuando escucharon los 10 mandamientos. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? Tal vez usted está allí pensando, bueno, ¿quién no se aterra con relámpagos, con fuego, con humo, con sonido de trompeta? Estos son cosas que aturden el alma. ¿Sería eso lo que los hizo retroceder? Hay algo más, porque ellos dijeron, si Dios sigue hablando, vamos a morir. Así que fue una percepción espiritual al escuchar los 10 mandamientos, lo que ocurrió en ese momento. No es tanto la imagen que tienen frente a ellos, fuego, relámpagos, no, es algo más serio. Quiero verificar, ¿ustedes me están escuchando bien? Sí, pastor. Perfecto. Sí, señor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a Hebreos. Ubiquémonos en Hebreos capítulo 12. Vamos al verso 18. Hebreos 12, 18. Dice así: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Esta es una alusión al monte Sinaí, del que estamos hablando, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Esa es la imagen que estamos viendo en el Sinaí. Verso 19. Al sonido de la trompeta,
y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Lo acabamos de leer en Éxodo. Ellos dijeron, no queremos escuchar más a Dios, porque moriremos. Verso 20. Dice, porque. Es decir, que el verso 20 va a explicar, ese porque es explicativo. Y va a explicar lo que dice el verso 19. ¿Por qué rogaron que no les hablase más Dios? Verso 20. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Ahí hay una clave importante. El problema de ellos no era tanto el fuego, las tinieblas, los relámpagos, toda esa visión de juicio que hay sobre el Sinaí, que seguramente les aterró, por supuesto. Pero el verdadero problema de ellos es que escucharon lo que tenían que obedecer, lo que se ordenaba. Lo ven ustedes ahí en el verso 20, porque no podían soportar lo que se ordenaba. El problema es que ellos comprendieron algo que hoy generalmente no comprendemos cuando nos hablan de los 10 mandamientos. Ellos sí. Bueno, y tuvieron ese privilegio de entender directamente todo lo que tenían que entender porque era Dios mismo hablando. Así que cada mandamiento que Dios dijo en ese momento en el Sinaí llegó a la mente de los israelitas con todo el significado. Era Dios poderoso hablando directamente. Y los israelitas escucharon el mandamiento con todo lo que significaba y se aterraron. Así que ya sabemos por este versículo que el problema del pueblo de Israel fue con lo que se ordenaba. Es decir, el problema estaba con lo que Dios mandó. Pero aún nos preguntamos, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con esa actitud tan terrible? Son 10 mandamientos. ¿Cuál es el problema de escucharlos y intentar obedecerlos? Es lo que vamos a seguir viendo. Quiero que ahora vayamos a Santiago, capítulo 2. Es el libro que sigue. Después de Hebreos está Santiago. Así que nos movemos al siguiente libro, que es Santiago. Nos ubicamos en el capítulo 2. Santiago, capítulo 2. Bien. Dice el versículo 10. ¿Alguien me puede confirmar si ya están allí en Santiago, por favor? Sí, pastor. Sí, pastor. Perfecto. Santiago 2:10. Dice así. Porque cualquiera que guardare toda la ley, aquí ley se refiere a los 10 mandamientos, pero ofendiere, ¿en cuántos puntos? En un punto. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Vamos entendiendo entonces el peso de la ley. Así que lo que vamos entendiendo es que no es Dios en el Sinaí diciéndole al pueblo de Israel, bueno, les voy a dar unos mandamientos y hagan lo mejor que puedan. No. Eso es lo que entendemos ustedes y yo hoy cuando escuchamos los 10 mandamientos. Como que es algo para obedecer lo mejor que uno pueda. Pero ahora las escrituras nos están revelando la verdadera implicación, el verdadero peso de cada mandamiento. El verso 11, entonces, hace una importante ilustración. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de toda la ley. Así que esto es importante. Según el versículo 10, guardar toda la ley, pero ofender en un punto hace que una persona sea
culpable de todos los mandamientos. Entonces, una palabra clave en el versículo 10 es ofender en un punto. ¿Qué significa ofender en un punto? Ofender en un punto significa dos cosas importantes. Quiero que ustedes, por favor, hoy las memoricen. Yo voy a hacer énfasis en estas dos cosas. Ofender en un punto hace que alguien que intenta cumplir toda la ley la viole toda. Si ofende en un punto. Un punto. Un punto en las escrituras significa dos cosas. Uno, significa no desobedecer ni un solo mandamiento. Es decir, que la perfección que Dios requiere del pueblo de Israel en este momento es que ellos obedezcan la ley perfectamente, sin desobedecer un solo mandamiento. Porque si desobedecen uno solo de los 10, entonces se hacen culpable de todos los 10. Es decir, desobedecer uno es tan grave como desobedecer todos los 10. Así que ahí tenemos el primer significado de lo que significa ofender en un punto. Violar un mandamiento, solamente uno, hacia la persona culpable de los demás. Pero lo otro que significa un punto en la Biblia es una sola vez en la vida. Es decir, no desobedecer ni un solo mandamiento y no desobedecerlo ni una sola vez en la vida. Ni una sola vez en la vida. Lo que significa que desobedecer un solo mandamiento una sola vez en la vida equivale a haberlo arruinado todo. Equivale a haberlos desobedecido todos. Es igual de grave a los ojos de Dios. Desobedecer un mandamiento una vez en la vida que desobedecerlos con ganas todos los días, todos los días. Lo que ustedes están notando ahora es que el estándar de perfección de Dios es muy diferente al estándar de perfección humano. ¿Por qué? Los hombres decimos, bueno, trato de hacerlo mejor, pero Dios es implacable en su perfección y lo que exige es una perfección absoluta, absoluta. Una en la que el hombre no desobedezca un solo mandamiento ni una sola vez en la vida. ¿Dónde vemos eso en la escritura? Vamos a ver dos versículos. Vamos a ir a Gálatas, un poco atrás de Santiago. Vamos a ubicar el libro de Gálatas. Unos libros atrás encontramos Gálatas y vamos a ubicarnos en el capítulo 3 de este libro. Vamos hacia atrás en el Nuevo Testamento, desde donde estábamos, y nos ubicamos en Gálatas, capítulo 3. Alguien que me confirme cuando ya esté ahí. Gálatas, capítulo 3. Ya, pastor. Perfecto. Vamos a leer entonces Gálatas 3 y nos ubicamos en el versículo 10. Dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito, es decir, bajo juicio, maldito todo aquel que no permaneciere en algunas, no. Ahí dice todas. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, se exige que la ley sea cumplida en su totalidad. No 9 de 10, no 5 de 10, sino 10 de 10 mandamientos. Porque ahí dice, todas. Y si alguien no cumple ese estándar, es maldito según esta escritura. En ese tiempo y en el 2021. El estándar nunca ha cambiado. Y recordarán ustedes que ese estándar no ha cambiado desde el Edén. Recuerden ustedes cuántos pecados fueron suficientes para que viniese maldición y los hombres naciéramos en pecado después de Adán.
¿Cuántos pecados fueron suficientes? Uno solo. Por un solo pecado vino juicio a todo el mundo. Entonces, en Gálatas 3 lo que vemos es que el requerimiento de la ley es que deben ser cumplidos todos, porque si no, es como si se hubiese invalidado la ley para siempre, todos los días. Ahora vamos al hecho de una sola vez en la vida. Aquí acabamos de ver el hecho de ni un solo mandamiento debe ser desobedecido, pero no debe ser desobedecido ni una sola vez en la vida. Vamos a Romanos, vamos a ir todavía un poco más atrás, antes de Gálatas, y nos ubicamos en Romanos. Vamos a ir a Romanos, capítulo 5. Me confirman, por favor, cuando estén ahí. Buenas noches, sí, pastor. Perfecto, muy bien. Vamos a ubicarnos entonces en Romanos capítulo 5 y leemos el versículo 16. Déjenme leerlo, por favor, a favor de ustedes. Romanos 5:16 dice así. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Es una referencia a Adán. Dice así, porque ciertamente el juicio, noten esto, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Dejemos ahí. El juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Así que cuando la Escritura dice, cuando Dios dice que no se puede ofender ni en un solo punto, lo que está queriendo decir es que no puede desobedecerse ni un solo mandamiento y no se puede desobedecer ni una sola vez en la vida. Esto es impactante porque nos va mostrando el estándar tan diferente que tiene Dios de perfección al nuestro. Si yo te hago la pregunta, ¿cuántos de los 10 mandamientos has cumplido? Entonces, tal vez tú podrás decir que los 10 los has cumplido. Tal vez podrás decir que has cumplido 5 de 10. Tal vez podrás decir que has cumplido 9 de 10. Pero seguramente uno de los mandamientos que tú dirás, bueno, este sí que lo he cumplido, es el sexto mandamiento, que dice, no matarás, ¿cierto? Es decir, podemos decir, bueno, seguramente no los he cumplido todos, pero de seguro, uno que he cumplido es el no matarás. Bueno, vamos a ir un poco más atrás de Romanos y nos ubicamos en Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento. Recuerden que ustedes tienen una división ahí. Vamos al primer libro del Nuevo Testamento, vamos a Mateo, y nos ubicamos en el capítulo 5. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Alguien que me confirme que ya está en Mateo capítulo 5, por favor. Sí, pastor. Muy bien. Mateo capítulo 5. Vamos a leer el versículo 21. Pero vamos a leerlo sobre el supuesto de que estamos convencidos de que no hemos violado el sexto mandamiento. No matarás. Dice el verso 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, es lo que estamos viendo, y cualquiera que matare será culpable de juicio, claro que sí. Verso 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será igualmente culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio o estúpido a su hermano será culpable ante el concilio. Y noten esto, y cualquiera que le diga fatuo o ignorante o torpe a su prójimo,
quedará expuesto al infierno de fuego. Esto suena tan sorprendente que cuesta creerlo, pero el Señor lo dijo y Él no miente. Nosotros sí mentimos, pero Él no. Lo que Dios está diciendo aquí es que el mandamiento, por ejemplo, de no matarás, no se refiere solamente al acto externo de evitar quitarle la vida física a alguien, sino que también es un mandamiento que apela a los actos internos en la mente, en el corazón, y que desde allí el solo hecho de enojarse contra el prójimo es asumido como un homicidio que tiene eternamente la misma consecuencia. En otras palabras, vamos a suponer que una persona es muy buena en todo. Una persona gentil, una persona amable, una persona maravillosa, una persona cumplidora de sus deberes, magnífico. Y vamos a suponer que pasa su vida por esta tierra 60 años y que en los 60 años la única mancha de su vida fue enojarse una vez con alguien. Según la escritura, ese único enojo es la evidencia de que esa persona nació en pecado y por lo tanto irá al infierno eternamente. ¿Ustedes les parece esto absurdo? Pero espero que puedan ver que no soy yo el que lo estoy diciendo, sino la escritura. Porque Dios quiere que entendamos algo muy grande aquí. Y es lo mismo que entendieron los israelitas cuando Dios les dio los 10 mandamientos y que después de entender todo esto dijeron, no podemos, vamos a morir. Ellos lo entendieron la primera vez, porque Dios directamente les estaba hablando y su voz poderosa les llegó con todo el significado. Yo estoy ayudándoles a ustedes a entender paso a paso para que comprendamos la magnitud de lo que significan los 10 mandamientos y lo que Dios demanda y muestra de Él mismo. Que su estándar de perfección es inalcanzable. No es ni siquiera comparable con el Everest, porque aún el Everest tiene una medida y es alcanzable. No, es inalcanzable. Porque ¿quién puede con ese estándar? Primero, no violar ni un solo mandamiento. Segundo, no violarlo ni una vez en la vida. Y tercero, no violarlo tanto externamente como internamente. Bueno, uno podría decir, no le he quitado la vida física a alguien. Pero pregunto, ¿nos hemos enojado con alguien? ¿Hemos querido a veces pegarle a alguien de la rabia en nuestro corazón? ¿Hemos llamado en nuestro corazón estúpido o estúpida a alguien? Según la escritura, eso es un homicidio en el corazón, aunque no se haya concretado en un acto físico. Por eso el Señor dijo, cualquiera que se enoje contra su hermano o que le diga estúpido, igualmente queda expuesto a una eternidad en el lago de fuego. ¡Qué estándar tan tremendo! Quiero que miremos un libro hacia el final del Nuevo Testamento, Primera de Juan. No Juan, sino Primera de Juan. Está hacia el final, antes de Apocalipsis, hacia el final del Nuevo Testamento. Quiero que miremos Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a buscarlo, está casi al final, antes de Apocalipsis, Primera de Juan, capítulo 3. ¿Estamos allí? Alguien que me confirme, por favor. Sí, pastor. Muy bien. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Vamos a leer el versículo 15. Síganme allí, por favor. Dice así. Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Otra vez.
Noten que no es necesario quitarle la vida a alguien desde la perspectiva de Dios para ser un homicida. El enojo en el corazón contra alguien, el aborrecer a alguien, nos hace homicidas en el estándar de Dios. Tal vez no en el estándar humano, pero sí en el estándar de Dios. Y aquí nos interesa realmente no lo que piensa el hombre, sino lo que piensa Dios. Por eso estamos conectados estudiando esto. Porque nos interesa escuchar y entender lo que dice Dios, no lo que dicen los hombres. Y Dios dice que el homicidio se puede dar tanto externamente como internamente. Ahora, estamos tomando solamente el ejemplo del mandamiento número 6, pero todos los 10 mandamientos se pueden violar externa o internamente. Déjenme darles otro ejemplo. Volvamos atrás en el Nuevo Testamento, al primer libro del Nuevo Testamento, Mateo. Vamos a Mateo otra vez. Volvamos a Mateo capítulo 5. Vamos a ubicarnos en el versículo 27. Mateo 5, 27. Dice así: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, es decir, el séptimo mandamiento. Ya vimos el ejemplo del sexto mandamiento, ahora vamos al ejemplo del séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Verso 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, y por implicación, una mujer también a un hombre, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, la magnitud de los mandamientos está en que, primero, Dios no quiere que ningún mandamiento de los 10 sea violado. Segundo, Dios no quiere que ningún mandamiento de los 10 sea violado ni una sola vez en la vida. Y tercero, Dios no quiere que ninguno de sus mandamientos sea violado una vez en la vida, como vimos en los 2 puntos anteriores, sino que también, no solo externamente, sino internamente sea violado. Dios no quiere eso. De tal manera que se puede violar tanto externa como internamente. Con el solo pensamiento, a los ojos de Dios, se puede dar una violación una sola vez en la vida de un solo mandamiento frente a todo lo que el Señor está mostrando aquí. Ahora, ustedes pueden entender por qué el pueblo de Israel, después de escuchar los 10 mandamientos, se echó para atrás, se aterró y dijo: vamos a morir, no nos hable más Dios, háblanos tú, Moisés, porque si Dios nos sigue hablando, vamos a ser muertos. Porque entendieron el estándar de Dios. Antes de los 10 mandamientos estaban muy confiados en sí mismos y dijeron: claro, lo que Dios diga, haremos. Ahora Dios ha dicho 10 sencillos mandamientos, los entienden con todo el corazón como Dios los ha explicado, y ahora entienden todo esto y dicen: no podemos con semejante estándar. Ahora, la pregunta que queda es: ¿por qué Dios dio estos 10 mandamientos al pueblo de Israel? ¿Acaso con ese estándar inalcanzable de Dios, Él creía que alguno podía cumplir esos mandamientos? ¿Será que Dios en su interior tal vez razonó: bueno, voy a dar estos 10 mandamientos, es un estándar de perfección inalcanzable, pero tal vez alguno podrá, tal vez Moisés podrá? Y es por eso que las Escrituras son enfáticas en explicar el por qué la ley es necesaria. Y con esto quiero que culminemos. Vamos a ir a Romanos. Vamos a ir a Romanos
capítulo 3. Vamos a ir a Romanos capítulo 3. Estamos en el Nuevo Testamento, unos libros más adelante de Mateo. Varios libros más adelante de Mateo. Unos 4 libros después de Mateo, de hecho. Romanos capítulo 3. ¿Estamos ahí? Sí, pastor. Perfecto. Romanos capítulo 3. Versículo 10 dice así. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Así que cuando Dios dio la ley, Él no estaba equivocado, por supuesto no puede estar equivocado porque es Dios. Pero en el supuesto y tratando de pensar por qué dio una ley a un pueblo que Dios sabía que no lo iba a poder cumplir, con ese estándar tan alto, sabemos que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ni siquiera entre su pueblo Israel, desde que Adán cayó, toda la generación de la raza humana ha nacido en esta condición, una condición de injusticia, en pecado. Todos nosotros, cada ser humano. Nadie ha sido justo, nadie es justo y nadie lo será en sí mismo. Nadie puede con ese estándar de perfección con el que Dios dio su ley. Entonces, volvemos a preguntarnos, ¿por qué Dios dio una ley con un estándar de perfección tan inalcanzable, sabiendo que ninguno la iba a poder cumplir? Ahora miramos el versículo 19 del mismo Romanos 3. Romanos 3:19 dice así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca, miren esto, se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, que ya entendemos que cuando Dios dio la ley, la dio para que nadie diga, es decir, toda boca se cierre, nadie diga, yo sí he cumplido la ley, yo he hecho mi mejor intento. No, todo el mundo ha de cerrar su boca y quedar bajo el juicio de Dios, porque recuerden, el juicio de Dios viene por violar un solo mandamiento, una sola vez en la vida, no solo externamente, sino también internamente. Un estándar inalcanzable. Verso 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Es decir, nadie podrá decir, Señor, pero yo hice mi mejor esfuerzo. Señor, pero yo cumplí los 10 mandamientos. Nadie dice aquí. Y sigue diciendo, porque por medio de los 10 mandamientos, es decir, por medio de la ley, es el conocimiento del pecado. Muy bien. Aquí entendemos cuál es el propósito de que Dios diera la ley a su pueblo Israel y la publicara en 2 tablas. Según el verso 20 de Romanos 3, es que ellos entendieran que no eran pecadorcitos, sino que eran pecadores a un nivel de gravedad tan grande delante de un Dios perfectamente santo. Y de alguna manera sé que hoy, en esta lección, ha pasado eso con algunos de ustedes, seguramente que están conectados. Porque antes de esta lección, algunos de ustedes creían que no habían matado. Después de esta lección, saben que han matado. Entonces, ¿qué hizo la ley? La ley les mostró la gravedad, la grandeza de su pecado. Eso hace la ley cuando es explicada correctamente. Y así cada mandamiento. Y se cumple lo que dice este versículo. La ley es para que las personas entiendan cuán pecadoras son. No que son pecadorcitos, que han tratado de hacer las cosas bien y que, bueno, de cuando en cuando cometen un error. No, no. Las personas son pecadoras y viven ofendiendo a Dios cada vez que violan, con tan solo una vez en la vida,
uno de sus mandamientos. Y con ganas, si hacemos un análisis exhaustivo, violamos sus 10 mandamientos diariamente. Eso revela la gravedad del pecado. Eso explica por qué Israel dijo, vamos a morir. Eso sí, muy confiados antes de que escucharan la ley, cuando decían, todo está muy bien, vamos a obedecer todo lo que nos digas. Pero después dijeron, nos echamos para atrás, vamos a morir, no queremos que Dios siga hablando con nosotros. Aquí mismo en Romanos quiero que veamos en el capítulo 5 otro versículo. Vamos a ir a Romanos 5. Romanos capítulo 5, versículo 20. Dice así. Pero la ley, Romanos 5, 20, pero la ley se introdujo, o sea, los 10 mandamientos publicados en 2 tablas con Moisés, se introdujeron para que el pecado, ¿qué? No existiese porque ya existía, sino para que el pecado abundase, es decir, para que las personas entendieran la gravedad de su pecado ante Dios, al punto de que las que piensan que no son asesinas entiendan que a los ojos de Dios sí son asesinas, al punto de que los que piensan que no son idólatras, en el corazón lo han sido, si han tenido un anhelo más grande que Dios en su corazón, al punto de que los hijos que creen que han sido muy buenos con sus padres, honrándolos, entiendan que si solo una vez han mal pensado de sus papás y los han deshonrado en sus corazones y les han dicho una maldición en su corazón, con tan solo una se ha violado el mandamiento y con uno se echó todo a perder. Un solo pecado, una sola vez en la vida, o externamente o internamente, un estándar inalcanzable. Bueno, entonces ahora entendemos cuál fue el propósito de Dios al dar los 10 mandamientos, que su pueblo entendiera que ellos no son buenos y que no pueden acercarse a Dios en sus propios buenos intentos de hacer las cosas bien, porque no van a ser aceptados. La única manera en que Dios los aceptara es que fueran perfectos. Y con eso, lo que Dios quiere mostrarle a su pueblo es que necesitan a alguien perfecto que viva la vida que Dios demanda en perfección absoluta, pero por ellos, porque ellos no van a poder hacerlo. Ningún ser humano puede, porque ya vimos, después del pecado, todos nacen inclinados al pecado. Por eso incluso un niño, cuando nace, no hay que enseñarle a hacer lo malo. Hay que enseñarle a hacer lo bueno, pero no lo malo, porque lo malo lo sabe hacer. El niño por sí mismo viene capacitado para ser mentiroso, viene capacitado para engañar, viene capacitado para la rabia, para la ira, para la contención, para el desorden, viene capacitado para la pataleta, viene capacitado para todo el mal. Por eso hay que enseñarle a los niños a hacer lo bueno, porque el mal ya sabe hacerlo instintivamente y cada vez se puede perfeccionar en ello, se perfecciona en ello, porque no hay justo ni uno. Nadie puede cumplir el estándar de Dios. Así que, cuando Dios dio la ley a su pueblo, Dios les está mostrando la gravedad de su pecado y les está diciendo, necesitan un Salvador. Necesitan un Cordero perfecto, que viva una vida perfecta como la que ustedes no van a vivir y que asuma la muerte que ustedes merecen por no haber obedecido la ley, por su desobediencia, por su pecado. Noten cómo, entonces, cada cosa que la Biblia va mostrando apunta realmente a la promesa del libertador. Ahora, sabemos esto porque, volvamos a Éxodo 20, sabemos esto porque en Éxodo 20, que es donde están los 10 mandamientos, allí, cuando se termina el 10º mandamiento, en el versículo 17, Éxodo 20, 17, allí está el 10º mandamiento. Después viene el relato de lo que les había comentado, de lo que habíamos leído, que el pueblo se retrajo y el pueblo dijo, vamos a morir. Pero miren lo que dice
adelante, en el verso 24, después de Dios haber dado la ley y después del pueblo haber dicho, no nos hable más Dios. Miren lo que Dios dice ahora a través de Moisés. Esta vez es a través de Moisés, ya no directamente Dios, sino a través de Moisés. En el verso 4 dice así: altar de tierra harás para mí, dice Dios, y sacrificarás sobre él tus víctimas, tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Es decir, que Dios les dice, aquí están 10 mandamientos, ustedes no los van a obedecer, solo les voy a mostrar lo pecadores que son, y por eso deben seguir haciendo sacrificios para que puedan ser salvados. Así que nadie se puede salvar por decir, yo he tratado de hacer lo bueno, yo he tratado de cumplir la ley, porque alguien pudiera salvarse si pudiera argumentar, Señor, he obedecido tus 10 mandamientos como tú lo demandas. No he desobedecido ni uno solo, ni una sola vez en la vida, ni externamente, ni en el corazón. Nadie puede con ese estándar. Y por eso todos, así como el pueblo de Israel, necesitamos un Salvador. Alguien que sí pueda vivir esa vida perfecta, pero que a la vez asuma la muerte que merecemos por desobedecer la ley del Señor con ganas. Esto es supremamente importante. Bueno, esta es una de las 2 lecciones que el pueblo de Israel debió aprender en el Sinaí, que son pecadores en extremo, que han quebrantado la ley de Dios con ganas y que merecen morir, por lo cual necesitan un Salvador urgentemente. Y ya fue prometido. Mientras viene, deben seguir haciendo sacrificios de animales perfectos, corderos perfectos, sin mancha, que derramen su sangre a favor del pecador. Bien, vamos a dejar hasta aquí y damos gracias a Dios que hoy pudimos nuevamente estudiar la palabra. La próxima semana, si Dios lo permite y nos da la vida, vamos a ver la segunda cosa, la segunda lección que Israel va a tener que aprender en el Sinaí. Pero esta primera fue desagradable. Aquí aprendieron la magnitud de su pecado. No que eran pecadorcitos, sino que son pecadores bajo el fuego y el juicio de Dios. Necesitan un Salvador urgentemente. Así que ese día Dios les enseñó que están muertos por su pecado. Necesitan ser salvados de la muerte eterna a través de los medios que Dios dispuso. Una promesa del Salvador y mientras viene unos corderos inocentes muriendo por ellos. Pero hay una segunda cosa que van a tener que aprender. Lo veremos la próxima semana. Espero que tengan una buena noche, que descansen y por favor mediten en estas cosas que estamos viendo. Mucho ánimo, descansen.